Bueno, seguimos, porque si no, se me acaba el tiempo. Aquí vamos a empezar otra vez, reconociendo que el contraste sobre Cristo viniendo por sus santos y los que la venida con sus santos. Es dos diferentes eventos. Sabemos cuando viene con sus santos, por sus santos, es cuando el rapto. Con sus santos es cuando regresa aquí la tierra en Jerusalén. Pero vemos estas distinciones cuando hablamos de por sus santos. Satanás no está atado, no habla en ese tiempo que es muy activo durante la tribulación. Esto sucede antes de la tribulación y ahí en ese tiempo Satanás está más activo durante ese tiempo. Pero al fin de la tribulación entonces está atado, ahí donde vemos en Apocalipsis 20, versículo 1. Y vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo, con gran cadena en la mano, y prendiendo al dragón, el serpiente antiguo, que es el diablo, Satanás. Déjame ver por qué no. Ahorita lo pongo en el. Si todo va bien, ahorita los pongo, lo van a tener enfrente. Y él arrojado en el abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplían los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Es lo que sucede después de la tribulación. Satanás, para empezar lo que es el reino, él va a estar atado. Quiere decir, no va a estar libre acusando a nadie, no va a tener poder durante el tiempo del milenio. Y es importante entender esto porque cuando el milenio empieza, nomás empieza con todo Israel salvo. Quiere decir, nomás son las personas que son en su cuerpo humano, todavía no transformados, no recibiendo su resurrección, ellos mantienen vivos durante la tribulación y esos son los que van a entrar al reino en su cuerpo normal y entonces ellos van a tener hijos, que esos hijos van a tener hijos y durante ese tiempo, sí. Con el cuerpo caído. Con el cuerpo caído, exactamente. La naturaleza pecaminosa todavía sigue pasándose al siguiente. Aunque van a tener todas las ventajas, como decir, no van a morir. Dice uno que muere a 100 años, quiere decir que hizo algo mal. La pena capital todavía va a ser el juego durante ese tiempo. Cristo mismo va a juzgar durante ese tiempo. Pero la mayoría de la gente va a vivir como antes del diluvio. 6, 7, 800 años van a estar vivos porque no va a haber enfermedad, todo el ambiente de animales ya no se van a matar uno a otro, va a regresar al tiempo de antes del diluvio. Más o menos entonces ahí es donde queda como destruida, digamos por decirlo así, ¿verdad? Parece que es de la otra clase, de la ideología de los ecologistas. Pues el Señor restaura toda la tierra, restaura todas las cosas. Sí. Entonces, no hay tanta necesidad de estarse enfocando en que cuidar el planeta futuro y de todas maneras va a ser destruido. Sí. Ellos pueden ver, hay pasajes que hablan de este tiempo, donde va a haber todo, no va a haber guerra, todos van a cambiar en el ambiente, pero como quiera, van a tener la naturaleza pecaminosa, los hijos. Y ellos van a rebelarse contra Cristo al fin de los 1000 años, después de los 1000 años. Y es lo que habla el Apocalipsis.
Ok, no sé por qué, no sé. Con razón. Momento y la patria se salva. Aquí es donde estaba el Apocalipsis, sí, okay. Está atado por ese tiempo, pero vemos que aquí sigue atado y entonces arrojado al abismo y y esto sucede por 1000 años nomás, hasta que se cumplan los 1000 años. Después de este debe ser desatado por un poco tiempo. El poco tiempo, fin de los 1000 años, va a salir y en ese tiempo va a haber una gran revolución contra Cristo. Vemos que para lo que es por sus santos, los santos son traslados dejando los incrédulos. Entonces lo que pasa en el rapto, nomás los creyentes, los que están en Cristo, son los que van a salir del mundo. Aquí se quedan incrédulos. Esto empieza los 7 años con los más incrédulos en el mundo. No vemos creyentes hasta los 144,000 que van a ser evangelistas, que 12,000 de cada tribu van a ser otra vez. Dios va a trabajar con los judíos. Estos 7 años es prometido a los judíos por medio de lo que dijo Daniel, que van a tener 490 años, está prometido a tu gente, a tu pueblo y todo eso. Y entonces sucedió que cuando Cristo murió, estamos hablando de 483 años, todavía le faltan los 7. Y eso es lo que es la tribulación, es para cumplir la palabra de Dios literalmente, iba a cumplir los 490 años con los judíos. Y en ese tiempo, otra vez la tarea va a ser de los judíos para ser testigos y convertir a la gente. Y por eso también se manda los 2 testigos. Los 2 testigos, gente dice, si no, porque él salió, yo creo que es judío. Y no era judío, era antes en el tiempo del diluvio. Moisés y lo que es Elías. Es el otro que parece no terminó su trabajo. Vemos que Moisés, por ejemplo, no entró a la tierra prometida, pero su cuerpo estaba cuidado y él va a regresar físicamente aquí en la tierra y le va a dar la siguiente parte de su obra a esos 7 años. Y Elías también, él se puso a correr de la mujer, Isabel, y ella, y él dijo, nomás soy yo, es lo único que ha quedado. Entonces Dios dijo, bueno, ya te vamos a quitar esa tarea, te llevo, y entonces lo regresa por los 7 años, para que termine 7 años, los 3,5 años. Cada uno, Moisés y Elías va a durar 3,5 años de en su ministerio. Entonces los matan. Pero los creyentes no están mezclados en este caso. Cuando Dios está haciendo la separación, es Cristo. Ahí vemos en Mateo 25, ¿no? 25 es 24, 12, 11, aquí está. 25, aquí está. Creyentes no están mezclados. En Mateo ese es el juicio final de la tribulación. Dice aquí en Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces cuando regresa a la tierra,
y todos los ángeles con él. Entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Separaron unos con otros, como pastor separa las ovejas y los cabritos. Quiere decir, va a haber personas que son salvos y no salvos en este juicio. Y entonces ahí es donde vemos, dice, pondré las ovejas a mi derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces ahí habla de por qué no me ayudaron y todo eso. Pero hay que reconocer, esto está hablando de un juicio que sucede cuando Cristo regrese a la tierra. Eso no está hablando de lo que está sucediendo en el rapto. El rapto nomás los creyentes, nomás no hay dos grupos, es nomás un grupo, los que están en Cristo. Y entonces va a haber un juicio, pero ese lo llamamos el bima de Cristo, donde Él, allí lo que se juzga no es que eres salvo o no salvo, es juzgar tus obras en los creyentes durante estos 7 años. Y es donde se prepara la iglesia para la boda. Esa es la idea, se limpia, está todo, y esa es otra ocasión. No, ángeles no están ahí, eso sucede en el cielo con Cristo. Esto, lo que está sucediendo aquí, sucede aquí en la tierra cuando Cristo regresa. Y cuando hablamos de cuando por sus santos es nomás la iglesia, no hay Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, ninguno de ellos están resucitados en el tiempo cuando la iglesia sale. Nomás las personas que han creído en Cristo durante el tiempo de Pentecostés hasta el rapto es donde ellos son los que salen de la tierra. Los demás no se resucitan hasta después del milenio, después de la tribulación. Para empezar el milenio es cuando vemos Daniel, David, Moisés, esos están resucitados, dados y se da sus nuevos cuerpos en ese tiempo. Los acontecimientos preceden, sabemos, ¿no? Según deja claro que este acontecimiento no se relaciona con la iglesia, sino más bien con Israel y los gentiles creyentes que no, y no los creyentes. Aquí es lo que vemos en capítulo 25, es donde estábamos leyendo, ¿verdad? 25, siguiendo, dice, pero cuando el hombre de Dios viene con todos sus ángeles, entonces se sentará en ese trono. Vimos esto y el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ahí está hablando, de quién está hablando es que Cristo se identifica con los judíos. Y dice, estos son mis hermanos, porque está en relación con ellos y durante la tribulación especialmente. Y vemos que entonces ellos van a decir, en el versículo 37, dicen, entonces los justos respondían diciendo, Señor, ¿cuándo debimos hambriento? Y dimos de comer, y sentimos y te dimos. Todo esto está hablando de cómo trataron a los judíos que se quedaron, que eran parte de la tribulación, que acuérdense, Satanás va a tratar de destruir a todos los judíos. ¿Y por qué? Si él puede destruir a todos los judíos, cuando Cristo regresa, antes de que Cristo regresa, entonces Cristo no podía cumplir su promesa de venir y rescatarlos y dejarlos entrar al reino. Y por eso es tan importante, y Satanás sabe eso, y por eso lo trata de destruir.
Y entonces habla de los otros que también no hicieron estas cosas. No quiere decir que salvación era por obra. Esto no es la cosa que lo hace distinguir. Lo que le hace distinguir de las naciones es las que hacen bien a los judíos durante este tiempo. Y esa es recompensa, poder entrar al reino con él. No nomás los judíos van a estar en Jerusalén, ellos van a tener terreno de lo que Dios le ha prometido. Los gentiles, las otras naciones van a ser bendecidos por medio de cómo han tratado a los judíos durante este tiempo. Bueno, ahora vemos Dios, el Hijo y su venida con sus santos, cuando regresa aquí en esta tierra. Acontecimientos importantes, vamos a ver algunas cosas para cumplir la profecía correctamente, y si estamos pensando literalmente. Lo que pasa muchas veces, gente no lo interpreta estos versículos y eso literalmente, lo dicen, no, está hablando en simbolismo, eso, o la iglesia está recuperando o recibe estas bendiciones que le ha prometido a los judíos, pero porque lo rechazaron, ya se ha pasado a la iglesia. Algunos tienen ese modo de pensar. Como yo entiendo la escritura, es literal. Si Dios promete una cosa, Él no cambia en sentido, y es lo que vamos a ver en estos acontecimientos. Y los factores vitales sobre relacionando de la segunda venida, y la segunda venida contraste con el arrebatamiento. Ahorita más detalles de cómo hay distinción entre los dos eventos. Empezamos con número A, letra A. El arrebatamiento es un periodo de preparación en cual 10 naciones entran en forma con una confederación. Es un contrato entre el anticristo y el mundo. Y aquí va a haber 10 naciones, 10 grupos. Parece lo que vamos a ver. Y esto forma lo que es en el Antiguo Testamento de los romanos, el imperio romano revivido, es lo que lo llaman. ¿Y de dónde salimos esto? Este pacto de 7 años de paz es prometido por un dictador mexicano, y comenzando con un pacto con muchos, y es lo que alguna gente dice con los judíos. Dice ahí, no dice judíos, con los judíos, dice con muchos. Y así, por ejemplo, cualquier cosa que pasa allá en la tierra palestina, entonces vemos que eso involucra el mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, así podemos ver que hasta hoy lo que pasa ahí en Jerusalén afecta a muchos alrededor, todas las naciones y hasta Estados Unidos. Pero aquí vemos en Daniel, capítulo 9, digo. Y nomás para ver el contexto, porque para que no digan que un texto puedo ver el contexto, este texto. Aquí es cuando vemos que el ángel le viene a comunicar a Daniel, y dice en versículo 24: 70 semanas han sido decretados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner al fin. Y aquí, ¿de qué está hablando? ¿A quién está hablando? Está hablando de Daniel. ¿Quién es su pueblo? Judíos, los judíos. Y cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando 7 por 7, por eso sale a 70, digo.
70 semanas por 7, 490 años. Y hay que dividirlo en meses, y meses de 30 días. Cuando los judíos primero ponieron su calendario, son 30 días, no 28 o 29, cuando nosotros tenemos eso hecho por César y romanos que han hecho eso, pero eso en el tiempo cuando Dios estaba poniendo, digo, 70 días. Y creo que en el Antiguo Testamento o antes del diluvio, a lo mejor sí, los meses eran divididos exactamente 30 días, pero ya con el diluvio cambió un poco y por eso hay, no. Pero como quiera, cuando habla de los 30 días por mes. Ese surgimiento del Imperio Romano, del que hablaba anteriormente, sí. Dice en Apocalipsis 17:10 hablaba de 7 reyes y que dice que 5 de ellos han caído. Sí. ¿Verdad? Y después dice, uno es en ese momento el que era el Imperio Romano. Sí. Y uno viene. Y el otro aún no ha venido. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que esto encaje? Porque si dice que va a ser el resurgimiento del Imperio Romano, aquí lo está distanciando, porque él dice, uno es el Imperio Romano. Son 5 ahí, ¿verdad? 5 han caído, pero eran otro imperio. Uno es, en ese momento, el Imperio Romano. Sí. Y el otro, o sea, diferente del Imperio Romano. Sí. ¿Cómo hacemos para armonizar? Ok. Si uno ve la estatua en Daniel, está hablando de los imperios de, primero era Nabucodonosor, porque Daniel estaba vivo durante ese tiempo. Él está viendo para el futuro, que había el imperio babilonio, Nabucodonosor, entonces vinieron los persios, entonces vienen los griegos, entonces vienen los romanos. Y por eso decimos, los romanos es algo dividido, porque son los dos pies. Y Roma, el imperio romano estaba dividido en mitad, ¿no? En lo que era oeste y este. Se dividió, era tan grande, no se podía mantener juntos, lo dividieron. Y entonces de los pies salen los 10 dedos. De los pies. Entonces ahí lo que acuérdense que Juan cuando escribe, él está hablando, Daniel estaba hablando del futuro, Juan está hablando del pasado. Y entonces él está 5 ha pasado, él es número 6 romano y otro que viene, y lo que digo, esto está apuntando porque es de hierro y bueno, el imperio romano era de hierro, él representaba las piernas de hierro, pero los pies están hechos de hierro y polvo. Y entonces ahí es donde vemos que hay una conexión, vamos a decir, entre los romanos del antiguo, que ya se quebró. Nadie conquistó a los romanos. Vemos que los babilonios estaban conquistados por los persios estaban conquistados por los griegos, y entonces los griegos estaban conquistados por los romanos. Los romanos nunca estaban conquistados, se quebraron en ese sentido. Y entonces lo que vemos en el futuro va a haber naciones de 10, por eso estoy hablando de los 10 naciones que van a ser parte de lo que los antiguos romanos, y no va a ser tan fuerte como ellos no era algo completo, era algo quebrado. Y entonces vemos el anticristo habla que los 7 cuernos y que él agarra uno y entonces hay 10, pero entonces él viene y arranca 3 y él es el 7º, pero entonces los otros están controlados por él. Todo eso, vamos a decir, ya estamos hablando del libro Apocalipsis, con esos detalles. Pero sí, hay conexión. Aquí, como les estoy nomás estas 70 semanas, quería que entiendan que sí, Daniel está viendo el futuro de su tiempo, algo que
que iba a suceder. Nada de esto pasó durante el tiempo de Daniel. Dice que él lo está viendo en el futuro. Y vemos aquí en esta sección, dice, y 70 semanas han declarado para tu pueblo, santo ciudad, al fin, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. Estas tres cosas sucedió cuando Cristo vino, murió en la cruz. Dice, ya la barrera del pecado ya está puesto en un lado, porque Cristo murió por todos los pecados. Uno no va al infierno por sus pecados. Uno va al infierno por rechazar a Jesucristo. Entonces, aquí, pero la otra parte, las otras tres cosas, aquí vemos, para terminar con para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando Cristo viene y va a ungir lo que es el nuevo templo, nuestro Jerusalén, todo eso va a suceder. Por eso hablamos de las 70 semanas. Pero notan aquí, nos da un poquito más detalles sobre... perdóname. Nos va a dar más detalles. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén, entonces lo que vemos es que los persios permitieron que puedan regresar para edificar lo que es el templo. No habla de la ciudad cuando la primera vez. La segunda vez se manda por los persios y dice, está bien, pueden seguir, porque se paró, no terminaron el templo. Entonces siguió, y entonces hasta que vino el tercer vez que el rey de Persia dijo, ahora sí, pueden regresar, y eso es lo que pasa con Nehemías, donde él dice, no nomás el templo, pero también los muros, las paredes, y es lo que les dice aquí. Que ellos van a restaurar y construir a Jerusalén hasta los Mesías. Habrá 7 semanas, es el tiempo que duró para reconstruir, y 72 semanas, y volverá a ser edificado con plaza y faso, y pero en tiempos de angustia. Entonces, cuando lo estaban haciendo, durante Nehemías, trataron los samaritanos, la gente que estaba alrededor, parar, que no lo hagan. Ellos estaban con una mano con la espada y el otro estaban construyendo, y cada familia alrededor de las paredes. Eso era como se construyó, y eso está cumplido literalmente. Pero notan 72 semanas después, dice, después las 72 semanas, ya estamos hablando de las primeras que decimos 32, ¿qué tantas semanas decimos? Dice, habrá 7 semanas, son las 7, y entonces 72 semanas, ¿qué tanto sale? 79 semanas. Ok, y entonces lo que pasa, dice, después de las 70 semanas, siendo declarado por tu pueblo sobre tu... ¿qué hiciste? ¿Qué? Esta orden ya salió y se cumplió, pero esto sucede después de ayer, y volverá a ser edificado. Y después de las 70 semanas, que es decir, la semana 69, ¿verdad? El Mesías será muerto y no tendrá nada. Ahí está hablando cuando muere Cristo. De punto cuando declararon que pueden regresar y empezar a edificar un lugar, va a haber estas 483 años
Por eso se sabía, Cristo cuando Él viene a Jerusalén, Él se presenta como rey y se está sentado sobre él y dice, y antes de ir, dice, debían de saber que el tiempo de su visitación, Él está culpando a los judíos y los líderes que debían de reconocer, este es el Mesías. Llega el tiempo, a la hora, al momento que Él estaba la profecía. Y entonces dice, será muerto, lo mataron, y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, ahora, noten que aquí no dice el príncipe, dice el pueblo del príncipe. Por eso hablamos de quién es ese. El pueblo romano. El pueblo romano es el que lo mata. Y que ha de venir. Entonces vemos que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces, una relación entre los romanos y los romanos no es nomás los que están en Italia. Acuérdense, hay que reconocer que Roma era un imperio que incluía el este y oeste. Entonces podía ser árabe, todavía es romano en este caso, en esta idea. Puede ser musulmán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía es parte de todo el imperio judío de los romanos. Y entonces dice, venir a destruir la ciudad y el santuario. ¿Qué pasó? Eso pasó en AD 70. No dice va a ser, luego matan a Jesús, entonces va a suceder. Cristo mismo dice, va a haber en el futuro. Él declara, les explica que esto iba a suceder. Y entonces su fin se vendrá en ilusión, aún hasta el fin. Pero notan que haría guerra aquí. Y él, ¿quién es él? El príncipe, el anticristo, lo conocemos. Hará un pacto con muchos por una semana, por 7 años, una semana. Y entonces, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y ofrenda de cereal. Sobre la ala de abominación vendrá desolación, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa le ha estado decretado. Será derramado sobre el desolador. Quiere decir, al fin, es cuando al fin de los 7 años, Cristo mismo va a destruir al anticristo, y es cuando el anticristo y el falso profeta están lanzados al lago de fuego. Ahí esa destrucción, de eso está hablando. Por eso esta profecía nos da la historia desde el tiempo de Babilonia hasta el fin, hasta cuando Cristo regrese. Sí. El falso profeta debería ser una semejanza, vendría semejándose él a Juan el Bautista, anunciando la venida del Mesías. ¿De quién? El falso profeta. Sí. Vendría a ser un falso profeta de verdad que viene anunciando al Mesías. Así Sí. Juan el Bautista vino Sí. anunciando a Jesús. Sí. Va a aparecer diciendo al Sí. viene el Mesías. Sí. Es lo que entendemos, que Satanás no es ingenio, él va a copiar. Y es lo que creo que hace. Él anunciaría entonces, al Mesías. Al Mesías, que es el anticristo. Sí, creo que va a ser judío. Porque vemos que es uno que tiene un cuerno más chiquito que el otro que tiene 2. Y vemos que él dice que su poder viene del anticristo. Vemos que muchas ilustraciones, lo que estoy diciendo es que parece a lo mejor es el que viene y engaña a los judíos para estar en este contrato con el anticristo para este tiempo de paz. Ahora, noten, va a haber sacrificio y ofrenda de cereal. Ahorita no hay templo.
Ahorita existe no templo, pero ahorita los judíos están preparando para tener su templo. Todo, ahorita han comprado hasta la vaca blanca que necesitan para santificar el santuario. Ya tienen todo esto preparado para esto. Entonces uno dice, bueno, es posible que ahí no dice el templo va a empezar el año que empieza el rapto. Nomás sabemos que en mitad de los 7 años va a haber un templo y va a haber sacrificio durante ese tiempo. El templo puede ser construido hoy y el rapto todavía dura más tiempo. O puedes decir, el rapto ocurre, los 7 años empieza y él pone, amor, ¿qué tanto tiempo dura para poner un templo? Ahorita unos meses se podía poner, si tienen todo ya preparado. En ese caso, hasta tienen sacerdotes que demuestran que son de Leví y que pueden traer su heredad, ya están tomando todas esas cosas en cuenta para estabilizar esto. Vemos, vendrá un tiempo de persecución de Israel, todos los creyentes en Cristo, cuando el dictador rompa este pacto. Aquí lo vemos en Daniel capítulo 12, habla que y aquel tiempo, hablando del tiempo de Miguel, vamos a ir en mitad de la tribulación, aquel tiempo, gran príncipe que vela sobre los hijos del pueblo, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran están escritos en el libro. Si son salvos y judíos, vamos a decir, van a tener más protección. Y vamos a ver dónde está esta protección aquí mismo en 12. Aquí, aquí sí, no es Daniel, no es Daniel, estoy buscando. Ok, vamos a Mateo 21, donde habla de la misma idea, porque habrá entonces un gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá. Esto está hablando de los últimos 3.5 años, vamos a ver. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvará, pero por causa de los escogidos, los salvos que físicamente dice, aquellos días serán acortados. Entonces ahí dice que durante este tiempo, esos 3 años donde Dios nos está protegiendo a los judíos, y es donde le dice, cuando vean esta estatua aquí en Jerusalén, en el templo, en medio del templo, sálganse, ve a los montes, y ahí van a tener el lugar por los 3.5 años cuidados. Los judíos que oyen y deben de obedecer, lo hacen. Aquí en versículo 15. Ahí en esa parte Jesús se está refiriendo directamente a lo que ocurrió pasado el tiempo de su muerte, como en el año 70. Vamos a entender esto. Cuando hablamos de profecía, es algo que se cumple como patrón. Vamos a ver que esto sucedió, sí, en AD 70 había donde Roma iba a venir y entrar a Jerusalén a destruir los judíos. Pero porque el general que estaba en cargo, se murió el César y él iba a ser el siguiente. Él paró la guerra y dijo, voy a regresar.
Vespasiano era. Sí. Vespasiano. Sí, y él regresó a Roma para recibir su corona. Dejó otro general ahí y él, Titus, él dijo, bueno, ahorita no estamos preparados para entrar. Como quiera, empezó a hacer, paró el tiempo donde estaba apretando a la gente ahí. Y entonces voy a poner paredes, hizo cambios para poder atacar mejor. Durante ese tiempo, los cristianos, los que oyeron a Cristo, dicen, bueno, cuando salgan, es lo que hicieron. Muchos de los creyentes judíos salieron de Jerusalén y se fueron a los montes, ¿cierto? Esto, lo que vamos a ver, esto está hablando de algo que sucede durante el medio de la tribulación, porque hasta este punto Cristo describe más, entonces da más detalles, aunque eso sucedió, sí, pero era como un retrato, una sombra de lo que iba a suceder en el futuro, pero no se cumple más literal, y eso cuando yo veo hay dos cosas que se pueden comparar, yo digo, bueno, ¿está completo o no? Bueno, vemos que no todo lo que estaba dicho por Cristo se sucedió durante el AD 70. Entonces me dice que para cumplir, si te hacer todas estas cosas juntas, entonces podemos decir ese es el cumplimiento completo. Y por eso les iba a traer acá a versículo, bueno, antes de eso, dice en versículo 15, donde habla de eso, porque aquí en versículo 7, porque la levantarán nación contra nación, reino contra reino. Eso no sucedió durante AD 70, no estamos hablando de una guerra, un ejército de Roma contra los judíos. Entonces esto no está incluido lo que cumplió en AD 70, pero aquí dice, y habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces quiere decir, los 7 años empiezan, vamos a decir, va a ser feo, pero poquito por poquito, más y más. Pero ya cuando llega a la mitad es cuando se hace peor toda la cosa. Y entonces todo esto solo el comienzo de dolores. Entonces entrarán a la tribulación, os matarán. Y entonces lo que estamos hablando durante ese tiempo es cuando Satanás va a querer matar a todos los judíos, todos los creyentes. No nomás los judíos, pero todos los creyentes al mismo tiempo. Y entonces sigue cuando dice, por tanto, cuando ves la abominación de desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lee, que entienda. Entonces los que están en Judía huyen a los montes. El que está en el azote no baje a sacar cosas de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay que están encinta y que están criando en aquellos días. Orar por vosotros sucede en el invierno y no en el día de reposo. Para nosotros un día de reposo de sábado no es grande cosa, pero para los judíos sí, ellos ese es un pecado. Y por eso él pide a Dios que no suceda durante el tiempo, entonces ya va a ser casi imposible salir. Entonces, lo que vemos todo esto sí va a suceder para hacer cumplir esta profecía. Y eso todavía no ha pasado. AD 70 sí. Había un gran tiempo donde el imperio romano destruyó Jerusalén, pero no estamos hablando de nación contra nación, muchos de los demás señas que está dando Jesucristo aquí. Y vemos que aquí en Apocalipsis 7, 14, y yo les me dice, Señor mío, tú sabes, hablando, estos que son, los que vienen de la gran tribulación es una palabra técnica sobre los últimos 3.5 años.
y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pues estos están delante del trono y sirven día y noche en su templo y están sentados en el trono, el que está sentado en el trono. Y entonces ahí vemos que va a haber gente que va a morir durante la tribulación y va a estar pidiendo al Señor, ¿cuándo vas a traer el juicio? Y él espera por un tiempo más, todavía tiene tiempo. Capítulo 6 habla de los primeros de los 4 sellos. Los primeros 4 sellos, lo que se puede describir como el principio de la tribulación. Creo que de eso está hablando. Cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, uno de los 4 seres vivientes decía como con un voz de trueno, ven, mira, he aquí el caballo blanco, y el que estaba montado tenía un arco, y le dio una corona, se le dio una corona. ¿A quién se lo dio? Dios, Cristo. Él dio, quiere decir que está bajo todo lo que sucede durante la tribulación. No es algo accidente o que Satanás está libre de hacerlo, cualquier cosa. Vemos que esto, Dios es el que está en cargo en cada acción, cada paso. Cristo está ahí. Y salió conquistando y para conquistar. Quiere decir que, notan ahí, dice, tiene un arco. Tiene un arco, no es suficiente. El arco representaba por amenaza, iba a traer su victoria. Por medio, no es que empezó la guerra, nomás digo, mira, si no te pasivas, voy a hacer esto. Y si no haces lo que yo quiero, aquí tengo el poder de hacer guerra. Y así empieza lo que es la tribulación. Y por eso se habla, esto es nomás el comienzo de los dolores. Creo que estos 5 o 6 de los sellos es el principio. Ya entonces empieza lo que es la trompeta, los 7 trompetas. Entonces al fin es los 7 vasos o 7 mayas, que ahí entonces 7 tazas, que ahí sí está peor todas las cosas que pasan. Pero uno puede ver subiendo más y más intensidad. Y vemos que cuando rompe es lo que sucede. Creo que yo pensé que lo tenía aquí. Este es 7 o 18, 16, 14. No, este no es. Ok. Bueno, y esto es donde estamos viendo aquí los 7 años de paz prometido, pero vemos que está quebrado. Ahora, factores vitales relacionados con la segunda venida. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo retornará a la tierra físicamente. No es una ilustración, algo que debemos de hacerlo como símbolo, que como yo veo literalmente, Cristo regresa a la tierra. Aquí en Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de Olivo. ¿De dónde salió Jesucristo? ¿Recuerdas en la ascensión? Dijo que cuando los discípulos estaban alrededor y de repente empezó a subir y estaban viendo, y los ángeles dicen, ¿por qué están viendo aquí? Así como se fue, va a regresar. Pero ¿dónde estaba? Monte Olivo, el mismo lugar. Por eso digo, aquí que está hablando de algo físicamente a la tierra de Jerusalén, ¿verdad? Y en ese mismo monte. Que está enfrente de Jerusalén, al oriente, el monte de Olivos, y se hundirá por el medio, quiere decir que se va a dividir, un terremoto que va a dividir todo esto y se va a separar. No va a ser plano,
porque necesitamos más espacio para Jerusalén. Jerusalén está en una monte, pero hay mucho edificio y todo eso. Dios dice, no, vamos a hacer todo plano y tiene las paredes y todo eso mucho más grande que ha habido en Jerusalén. Y vemos que esto es personalmente, no es algo espiritual en ese sentido. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria. Entonces de eso estamos hablando, que ahí es cuando divide las naciones y todo eso, como hemos visto. También vemos este mismo declaración de lo que cuando él regrese, qué va a pasar en Apocalipsis 19. Y vi que el cielo abierto, y aquí el caballo blanco, el que no es el mismo caballo blanco que vimos en capítulo 6 de Apocalipsis, ese es otro caballo. Este está hablando del caballo donde Cristo está, no el anticristo. Montaba y llamaba fiel y verdadero, con justicia juzgar, y hace la guerra, y sus ojos son de llamas de fuego, y sobre su cabeza muchas diademas, y tiene el nombre escrito, y nadie lo conoce sino él. No quiere decir que no se oye o no se puede pronunciar, pero nadie tiene el mismo título, no tiene el derecho de tenerlo. Y entonces ahí está empapado de sangre. ¿Por qué? Él va y hace la guerra. Cuando Cristo viene con sus ángeles y sus santos, nosotros no peleamos, no estamos con espada peleando con Satanás, demonios, nada. Sale de su boca, él nomás dirige y es lo que sucede, no es nada de batalla, aunque lo llamamos lo que es la guerra de Megiddo. Vemos porque aquí de su boca sale una espada afilada para herir, y con ella las naciones, y rija con la barra de hierro, y pisa el lugar del vino. Y entonces ahí está esa idea de pisar, sale jugo. En lugar de jugo va a salir sangre por donde quiera, porque va a aniquilar a todos los que se han opuesto sobre su retorno. Vemos también que él viene en las nubes cuando regresa. Entonces aparece en el cielo el señal del Hijo del Hombre. Ese título, Hijo del Hombre, mucha gente tiene la idea, esto está hablando porque es hombre, tiene carne y hueso, pero no, este título es el título de deidad. Él está declarando que Él es Dios. Y por eso, cuando antes de crucificarlo, el sumo sacerdote dice, dinos claramente, ¿quién eres tú, divino? Dice, ¿eres tú Dios? Y él le dice, bueno, ustedes van a ver el Hijo del Hombre venir en la nube con todo poder. Entonces ahí dice, entonces se rasgó el manto del sumo sacerdote y dice, es blasfema, estás clamando siendo Dios, y por eso lo mandan a morir. Claramente en ese momento está declarado. Eso del Hijo del Hombre es una frase que en ese tiempo, como yo conocía perfectamente, y la profecía también tiene esa, hablaba sobre la anciana de Elías, y que decía, miraba yo las visiones de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, él ahí, cuando él decía el Hijo del Hombre, él hacía referencia a ese que iba a recibir todo el reino. Sí, era el mismo. sí, es el mismo. Y él lo conocía y él sabía desde hace siglos que tenía uno. Él se identificó con esa persona. Exactamente. Sí. Y eso es lo que ellos no aceptaban, que él está diciendo que él es el que va a recibir todo ese. Sí.
Claramente, en ese momento, hasta vemos el ministerio de Cristo, Él viene, anuncia el reino. ¿Por qué? Él es el rey. Él está presentándose así. Pero ya cuando vio que lo estaban rechazando, ya no les hablaba claro de cosas. Les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque dice, así se cumple lo que estaba dicho en la profecía, que ya iba a hablar, pero Él les va a hablar en parábolas, ya no claro. Pero cuando habla con los discípulos, les explica claramente lo que le piden, las preguntas que le piden. Pero aquí, cuando ya va a ir a la cruz, es la vez cuando ya le dice claramente, yo soy Dios, yo soy la persona que vino y porque ellos rechazaron, entonces se quitó la oportunidad de un reino, el reino que prometió a los judíos, se lo va a quitar de ellos y se lo va a dar a otros. Y estamos hablando de otra generación de judíos en el futuro. Entonces vemos que en su venida Cristo juzgará, de acuerdo a la revelación dado por Cristo mismo, registra en Mateo 24 su gloriosa aparición en un relámpago brillante del este a oeste. Esto es lo que estamos hablando. Este es cómo se va a ver, no como el rapto. El rapto nadie lo va a ver, nomás los que son salvos, los que van a ser cambiados en la nube. Esto está hablando que todos lo van a ver, cada persona en el mundo va a verlo. Esa es una distinción que debemos entender. La Biblia enseña que el Señor retorna a la tierra, como vimos ahí en Zacarías, ya vimos eso. En su segunda venida a la tierra, Cristo es acompañado con santos y ángeles en esta, como les digo, cuando regrese, no está viniendo que necesitaba ayuda de ángeles o ayuda de nosotros para esta batalla. Él los trae para que vean, que seamos testigos de lo que Él ha prometido, lo va a estar cumpliendo en ese momento. Apocalipsis 19 dice, Apocalipsis 19:11 digo. No sé por qué se cambió. Ok, ¿dónde estás? Ok, aquí en capítulo 19, y vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y aquí estaba montado el fiel y el verdadero, con justicia, y juzga y hace la guerra. Ahí vemos que esto es algo que se ve no nomás por los santos, pero por las personas aquí en el mundo. Vamos a ver. ¿Por qué no me está saliendo esto? 64. Aquí está. Hasta el 16. Entonces está vestido en un manto empapado de sangre y el nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Se hizo carne. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos en lino fino, blanco y limpio, seguían sobre caballos blancos. Y de su boca salió espada ferida para herir con ella a las naciones. ¿Quién lo hace? No dice por las espadas de estos ángeles o otras, él mismo
y las regirá con vara de hierro. Eso es parte de durante ese tiempo, el milenio, Él va a hacer el juicio. Y vara de hierro quiere decir no se va a doblar, o gente va a poder pagar para salir o tener abogados para poder hablar por ellos. Jesús va a saber todos los detalles y va a juzgar justamente, pero rígido, no flexible. De eso está hablando. También vemos en Hechos. Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras que ellos miraban. Una nube recibió en oculto sus ojos, estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía. Aconteció que presentaron juntos de ellos 2 varones en vestiduras blancas y dijeron: varones galileos, ¿por qué mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros en el cielo, vendrá en la misma manera, tal como habías ido. Entonces, está pidiendo por algo literal, no figurativo, en un modo figurativamente. Por eso, una de las cosas que ha hallado es que cuando ha estudiado y veo algo, estoy más preciso, más literal que antes, porque veo que es importante y por eso lo dice así. No es algo que debemos decir, bueno, eso está hablando que Cristo vino en Nueva York, que se hizo lo que es los testigos de Jehová, que ahí Él regresó y ahí está. Eso, entonces este pasaje no tiene nada que ver con nada, porque allá sucedió en Jerusalén, en el Monte de Olivo, y ustedes me están diciendo acá está en Nueva York. Puedo decir, esto no es de la Biblia, ¿verdad? En ese modo. Y aquí vemos en su venida Cristo juzgará primeramente a los ejércitos del mundo desplegados en la batalla. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 19. De su boca sale esta espada. Ok, ahí ya leímos esto. Sí. Y entonces manto muslo, Rey de Reyes, señores. Sería Mateo 25. Aquí, como digo, está relacionado Apocalipsis con Mateo 25, 24 y 25, porque está hablando del mismo tiempo. Pero cuando el Hijo de Hombre venga a su gloria en todos los ángeles, entonces se sentará. Y eso es donde notan así. Empieza con las naciones, no con los judíos, con las naciones, cómo han tratado los judíos. Después habla de los judíos mismos. En su venida, vemos que sucede es otra vez contrastando, poniéndose un contraste entre la segunda venida y el arrebatamiento. En el arrebatamiento, nuestra reunión con Él, es lo que declara en según los Tesalonicenses. Cuando nosotros estamos pensando en el futuro y cuando Cristo, no estamos esperando para la tribulación, no estamos buscando anticristo, no estamos buscando cualquier, estamos buscando nuestra reunión con Él en la nube. Por eso es algo que debemos de tener gozo, que no vamos a pasar por la tribulación, es algo que vamos a estar con Él. Aquí en según los Tesalonicenses. Pero cuando respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seas sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Porque parece que alguien escribió una carta, Pablo dice, y ellos lo creían, que ya estábamos. Que en sentido que el día del Señor ha llegado, que estamos en medio de lo que es, cuando decimos el día del Señor, no estamos hablando de el domingo, estamos hablando de la época, el tiempo de lo que es el tiempo del Señor regresando. Hay que reconocer, el día del Señor incluye la venida de Cristo, lo que es las batallas, todo lo que es el apocalipsis y las bendiciones durante el milenio. Para el día está hablando de la época, no necesariamente 24 horas, hablando de la época de Cristo de venida. Y esto dice, ustedes pensando que ya estamos ahí, que nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahora, esta palabra apostasía quiere decir separación. Algunos dicen, bueno, está hablando que la iglesia va a ser apóstol, que ellos van a empezar a enseñar doctrinas, aunque en el tiempo de Timoteo eso ya estaba ocurriendo, las falsas doctrinas, y necesitábamos tener cuidado de lo que se enseña y todo eso. Y no necesariamente que toda la iglesia necesita irse a ese nivel antes que Cristo venga. Ahí lo que está hablando apostasía puede decir, porque la palabra quiere decir separación del camino. Ahora, esa separación, algunos han interpretado eso de decir hasta que el rapto sucede, hasta que nosotros seamos separados del mundo, en ese sentido. Y yo digo, es posible eso, porque si está hablando de apostasía, de que toda la iglesia se va por mal camino, uno puede ver que durante el tiempo, hemos visto en la historia de la iglesia que se han apartado, se han regresado, han apartado. Ese es como se ha ido la historia de la iglesia cristiana. Y no creo que esté hablando de hay que primero haber un gran área donde casi toda la iglesia se va afuera y contra lo que es la doctrina, ¿no? Porque veo que eso va a suceder todas veces. Esa es una de las razones. Pero como digo, creo que aquí el contexto de eso está hablando. Ustedes no están en la tribulación. Y primero va a haber esto y las dos cosas. Vamos a ver, aquí dice que nadie no vendrá sin primero venga la apostasía, el rapto, y se ha revelado el hombre del pecado y el hijo de perdición. Esto se va a revelar durante los 7 años. Ahora, algunos dicen, bueno, no se va a saber quién es esta persona. Bueno, ¿sí? Si vemos un pacto de 7 años y los judíos tienen su templo, vamos a decir, muy probable, ese es el hombre, la persona que lo hizo es el que es el anticristo. Y vamos a estar seguros cuando pone en el templo su estatua y se para y dice, yo soy Dios. Cuando eso pasa, definitivamente ya sabemos quién es el anticristo. Y por eso nosotros vamos a salir del mundo antes de eso. Y dice, apostasía y revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La otra persona que se llama hijo de perdición era Judas que se perdió también. Y el cual opone y exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de oculto. Empieza a demandar que lo adoren, de manera que se sienta en el templo de Dios prestándose como si fuera Dios. Entonces, y noten aquí, dice, y no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Quiere decir, ¿qué tanto tiempo duró Pablo con ellos? No mucho tiempo, 1 año. Sí. Quiere decir que él empezó a hablar hasta de escatología a nuevos creyentes.
gente que es algo que dice que habló con ellos, los explicó. Evidentemente a lo mejor no tenían pruebas para saber si entendían lo que estaba diciendo Pablo. Pero es lo que debemos entender, que este entendimiento de lo que sucede ahorita, la iglesia todavía ha pasado diferentes doctrinas. Por ejemplo, ¿qué son los libros de la Biblia? Eso se batió como 200 años después de Cristo. Se pusieron, había listas, vamos a decir, de libros que decían esto viene, pero se discutió en la iglesia y llegaron a aceptar estos libros, que son los 66 libros, son parte de la Biblia. Y entonces ya después, Cristo es Dios. Sí, bueno, ok, se pelearon sobre eso. Se pelearon después, bueno, ¿cómo es? ¿Cristo se hizo Dios? ¿Cristo era Dios y se hizo hombre? ¿Y cómo es eso? ¿Es Dios en un segundo y a veces algo? ¿Cómo? Esas discusiones, la doctrina de la Biblia no es algo que desde el principio todo estaba conocido, todos estamos de acuerdo. Se han peleado y entonces se ha clarificado. ¿Por qué? Porque algunos vienen y empiezan a discutir, pero dicen, la Biblia dice esto. Bueno, entonces necesitamos agarrar ese dato, porque acuérdense, no todos tenían Biblia, no tenían las computadoras para poder ver todos los lugares donde dice Dios, donde dice Satanás. Eso es ventajas que tenemos hoy. En ese tiempo no toda la gente tenía Biblia. Y por eso esas discusiones eran importantes, porque hasta hoy creo que tenemos la doctrina más pura, pero una de las áreas que no se ha discutido en los años pasados es lo que es esto, escatología, lo que va a suceder al fin. Y por eso hay varias personas que han sacado su modo de pensar y entonces todavía se está discutiendo. Y vamos a estar seguros cuando estamos allá. Vamos a tener todas las doctrinas claras y todo eso, pero más cuando llegamos allá con el Señor. Nosotros ahorita hacemos lo mejor que podemos. Y entonces vemos la idea de la segunda venida en el segundo de Pedro, porque cuando nos dimos de conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿A quién está hablando? Pablo vio a Cristo en su transformación, cuando él por unos minutos vio en su esplendor, porque Cristo les prometió, algunos aquí no van a morir hasta que primero vean mi venida. Y cuando se agarró tres de sus discípulos, los llevó al monte y entonces ahí dice, este es mi hijo. Oye lo que él tiene que decir. Él estaba ahí dice que estaba con Moisés y Elías y estaba hablando de su salida, cuando iba a salir. Entonces, vemos esto que Pablo, pero aquí dice, pues cuando él recibió honor y gloria del Padre, se majestó gloria, le hizo esta declaración. ¿Cuándo lo hizo? Dice, este es mi Hijo amado, quien me ha complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo, ahí cuando está hablando de su reconocimiento. Pero hoy habla que la palabra de Dios es más cierto, vamos a decir, más profundamente cierto. Y tenemos la palabra de profecía. Bien, prestar atención que una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día
despunte y lucero de la mañana aparezca en vuestro corazón. Pero antes de saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No quiere decir que no debemos además decir, bueno, yo creo que esto es lo que dice la Biblia, yo creo que esto es, o lo que Dios está diciendo. Pues ninguna profecía fue dada jamás por cuanto un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o llevados, cargados por el Espíritu Santo, hablando la palabra en parte de Dios. Entonces ahí nos dice cómo llegó la Escritura a nosotros. No era por nomás querían decir algo bueno y entonces empiezan a escribir, no, es Dios es que estaba en cargo de eso. Entonces la segunda venida es algo seguro porque Cristo mismo lo dice. Vemos ya, no di esa, right? Él viene con la estrella de la mañana y entonces que es diferente que como el sol de la mañana. Es dos diferentes ilustraciones que él demuestra sobre su venida. En Apocalipsis 2:28 está hablando a la iglesia, ¿verdad? Esta es una de las iglesias. Dice, y él dará al lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a la iglesia. Ahí esto está hablando en el tiempo de la iglesia. Capítulo 2 y 3 son las 7 cartas a la iglesia. Por eso aquí está dando una ilustración sobre qué va a pasar con la iglesia. Pero cuando habla en Malaquías es algo que está hablando del futuro. Aquí en Malaquías 4:2 dice, más para vosotros que tenéis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud y sus alas, y saldrás como tiernos de esta tabla. Darás a los impios, y pues ellos serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Eso está hablando con la primera vez que Cristo vino. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. La segunda vez va a venir así, va a aplastar a los que están contra Él. Dos diferentes modos de venir. Vemos también 76. El día de nuestro Señor, aquí habla 1 Corintios 1:8, hablando de la iglesia, no en el Antiguo Testamento. Dice aquí, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprochibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque es cuando Cristo va a juzgar nosotros, no al mundo, no a los incrédulos, está hablando de los creyentes. Esta es la distinción. 2 Corintios 1:14 nos dice, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la muestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando reciben los pastores o los apóstoles, reciben reconocimiento de la obra que ellos han hecho para los creyentes nomás. Filipenses 1:6 dice, y estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vuestro el bien, la buena obra, perfeccionará hasta el día de Cristo. Otra vez hablando, es otra época, no está hablando el día del Señor. Eso es más técnico para lo que es
la segunda venida. Y también 2:16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, y que ya no habrá corrido en vano, ni habrá trabajado en vano. Dice que cuando ellos cumplen, Dios, Él puede decir, no, ves aquí está el fruto de la obra que Pablo está hecho. No está hablando de salvación, no está hablando de algo del conocimiento que el Señor le va a dar por medio de la obra que Él ha hecho en el mundo. Pero cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando aquí en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Cuándo sucede esto? No es su venida. Después, Bueno, vamos a decir, sí está venir, regresar, pero está hablando de lo que sucede en el gran trono blanco. Pues se destruye todo, no hay tierra, no hay cielo, todo eso está destruido. Y es parte, por eso digo, es parte del día del Señor. Estamos hablando de no nomás 24 horas, estamos hablando de todo. En este caso, esto lo que está hablando es lo que sucede al fin del milenio, y cuando va a establecer, empezar lo que es el gran trono blanco, primero hay una destrucción de todo el mundo con todo lo demás, cielo y todo. Y es lo que, pero yo me acuerdo leyendo esto y me pensaba, yo trabajaba de ingeniero nuclear, hacía muchos papeles, muchos reportes y todo, y digo, ya sabes que con todo lo que ha hecho, todo eso se va a quemar. ¿Para qué preocuparme tanto? Y por eso ya uno hace el trabajo que hace, y digo, pues, sí, la única cosa que va a hacer para lo que es en el futuro son las cosas que uno hace para el Señor, y que está invertido en las personas como ustedes, todos nosotros, siguiendo a otros, es lo que va a rendir, y no se puede quemar, ¿verdad? Entonces vemos un acontecimiento sin señales, la idea de el rapto es algo que no estamos en un reloj. Cuando hablamos de cosas judías, de los judíos, vemos un reloj, esto sí está pasando, 490 años hay que darlo a los judíos, hay que ver 7 años haciendo esto, ahí pone reloj, tiempo, cosas, pero cuando hablamos del rapto no hay tal número o un reloj. Y aquí en el versículo 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día de os responde como ladrón. A nosotros que somos creyentes debemos estar sombríos, porque todos nosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no duermas como los demás, sino estamos alertas y seamos sobrios. Durante ese tiempo, en cualquier momento puede venir Cristo. No hay algo que digamos, no va a venir por otros 7 años, por seguro, ¿verdad? Si estamos esperando al fin de la tribulación, si la tribulación empezaba hoy, tenemos 7 años para que Él regrese. Aquí, lo que está diciendo aquí, ¿no? Debemos estar listos en cualquier momento. No como los que no son creyentes, ellos se van a ser sorprendidos, que se desaparece un gran grupo de personas, van a ser sorprendidos.
Nosotros no. Vemos La vez pasada que hablamos sobre segunda Tesalonicenses 2, 3, cuando dice nadie os engañe de una manera, porque no vendrá sin que antes tenga la apostasía, se manifieste la obra de pecado debido a la perdición. Sí. Eso no podría ser tomado como una señal. No, la razón que estoy diciendo es señal del rapto, no. De señal de la segunda venida, sí. Pero aquí habla de la segunda venida, ¿no? Bueno, es que ellos pensaban que ya estaban en la segunda venida. Ya están equivocados. Es lo que Pablo está tratando de corregir. Y le está diciendo, mira, no va, la segunda venida va a ser algo que no, por eso digo, apostasía, la idea de el rapto va a suceder primero. Entonces va a haber para el día del Señor, vamos a decir, la tribulación que ellos estaban preocupados. Estas son señas que pueden ver, que iba a haber el anticristo va a poner su trono en el medio y declararse Dios, y no está revelado estos 7 años del pacto. Todo eso es con cosas, son señales para la segunda venida, pero no para el rapto. Es lo que estoy tratando de explicar. Okay. Porque es que aquí, Pablo dice en el inicio, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo sé que utiliza la palabra respecto a la venida. Nosotros no tenemos tanto tiempo de escuchar la segunda venida y el rato, entonces hacer una discusión. Pero aquí Pablo, a mí me da la impresión de que Pablo aquí dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Sí. ¿Quién se va a reunir con Cristo? La iglesia. La iglesia, el rapto. Y el rapto. Sí. Pero entonces acá cuando Pablo dice, y nuestra reunión con Él, está hablando del rapto, no de la segunda venida. Sí. Entonces aquí está hablando del rapto. Y después dice que nadie lo engañe, dice, porque no vendrá, o sea, no habrá ese momento sin que no tenga la fantasía y se manifieste en Cristo. Es lo que estoy diciendo, que ellos están pensando en la segunda venida después de los 7 años de la tribulación. Él está corrigiendo, dice, sí, tienen el conocimiento de ellos para la segunda venida a la tierra, pero no para el rapto. Es lo que estoy diciendo. Si el rapto ocurre, estos son señales, pero para la segunda venida a la tierra. En nuestra reunión es algo que sucede antes de estas cosas. Ellos están pensando que están en la tribulación. Y es lo que él está... Sí, que los dejó atrás. Exactamente. Ellos están pensando, ya nos dejó aquí. Aquí estamos en medio de la tribulación. Porque hay persecución y todo eso. Ellos... Y en esa carta que se explicó, dice que parece que ellos les hicieron, ya estamos en el día del Señor, y vamos hablando de todo lo que, los señas que está hablando, y por eso él pone esas señas, pero dice, el rapto, la apostasía, sacando de aquí, es algo que se hace antes de estas cosas, y no se ha visto. Ninguna de las señas se han visto. ¿Sí? Ese pasaje, como también lo entiende el hermano, es un pasaje que se puede entender aquellos que piensan en el rapto post-tribulacional. Sí, exactamente. Confundir eso porque está esa postura de que el rapto es pre-tribulacional, a la mitad de la tribulación y post-tribulacional, pensando en este pasaje, porque prácticamente se puede pensar como piensa que... Sí, exactamente. Y es lo que hacen. Ellos dicen, mira, aquí está hablando de la segunda venida, no está hablando de 2 venidas. Nomás hay una venida. Y por eso ellos lo ponen junto. Y lo que estoy diciendo es, si también el contexto, si entendamos aquí, por ejemplo, vamos aquí, al fin de que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en vuestros
vosotros y vuestros en él conforme a la gracia que nuestro Señor de Dios, el Señor Jesucristo. No, ahora él está escribiendo al mismo grupo y dice, pero respecto a la venida y hay dos cosas, la venida y nuestra reunión con Cristo. Son dos eventos. ¿Okay? Y entonces nuestra reunión, os rogamos, hermanos, que no seas sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te alaméis por espíritu, o por palabra, o por carta. Entonces él está explicando, ustedes están equivocados, están pensando que ya pasó, que nadie nos engañe en esta manera, porque no vendrá, ¿qué? La segunda venida, no vendrá la segunda venida. Primero, si venga antes, pero antes de eso, primero va a venir lo que es el rapto, la apostasía, lo que es sacándolo a la iglesia de aquí. Primero esto necesita pasar. Y será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo, hasta que se revele. Entonces viene Cristo, la segunda venida. ¿Me entiendes? La apostasía primero, y como les digo, gente dice apostasía quiere decir se van desviando de la doctrina. Esa palabra tiene también la idea de el rapto, de sacarlo. Y en el libro, creo, Apocalipsis capítulo 12 habla de que el hijo de la mujer, que era Jesús, vamos a decir, está sacado también, y con la misma palabra. Y vamos a... Pero es la idea. Ahorita, como les digo, esto estamos hablando, esta carta está confundida, la gente está confundida, y él nomás está diciendo, primero va a haber el rapto, de la apostasía, está hablando de sacarlo de la iglesia, antes que sea lo que sea también, y Cristo no va a venir hasta que sea revelado el anticristo. Y entonces no puede venir la segunda venida a la tierra hasta que se revele este anticristo. Es, como digo, se puede, y yo como digo, ha visto cómo han tomado estos versículos y dicen, bueno, esto está hablando que la iglesia se aparta y hay un tiempo donde la iglesia ya no está haciendo la obra, entonces Cristo dice, voy a sacar, y ellos entran a lo que es el reino, la tribulación, y pasa la iglesia por la tribulación. Muchos piensan que Cristo no viene dos veces, viene nomás una vez al fin de la tribulación, y el rapto ocurre al fin de la tribulación. Y por eso digo, esto es sin señales. Aquí en Hebreos 10:25 vemos que no dejando congregarse como algunos por costumbre, sino exhortándonos y mucho más ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día cuando Cristo regrese. Debemos estar ocupados en la iglesia porque se acerca el día de su regreso de Cristo. Entonces por eso estoy diciendo, no acontecimiento, ningún evento que necesita pasar antes que el rapto. No hay nada. Pero deben atenderse las señales cuando Cristo dice, cita esto pasar primero antes que yo venga a la tierra. ¿Me entiendes? Y ahí es donde sí vemos varios señales para eso. Pero aquí en Mateo 24:29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurirá, la luna no dará luz, las estrellas serán, y del cielo y los potestades de los cielos serán sacudidas. Entonces, esas son señas físicas que gente puede citar para saber que Cristo va a venir. Estas cosas que suceden, entonces regresa Cristo. Entonces aquí en versículo 30 dice,
entonces aparecerán en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Ya después que la tribulación pasa, entonces va a haber señal. Entonces, por eso digo, este es otro acontecimiento de la venida de Cristo, no es el mismo. El otro del rapto es algo que no se ve, no hay señales para eso. El día de Cristo, cuando Él viene. Entonces, también vemos aquí cuando hablo de este acontecimiento es rápido en cualquier momento. Vemos aquí que no tengo nada, debe de tener Apocalipsis. ¿Cuál es? Apocalipsis, ¿dónde estás? No quiero ir a... ¿Dónde estás? No. Aquí no está. Cuando dice... Aquí habla del testimonio que cuando Cristo está dando el Evangelio, bienaventurados los que oyen esta palabra de profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Mucha gente dice, bueno, si estás diciendo cerca, quiere decir en poco tiempo. Ya ha pasado 20 años, 2000, más de 2000 años, y todavía no ha venido. Pero esta palabra está hablando algo rápido, de un momento a otro. En cualquier momento puede empezar todo esto. De eso está hablando. Cuando Él viene va a ser como un ladrón en ese día, era que no esperaba la noche, Él nomás venía rápidamente. Y entonces empieza su ataque. En el mismo modo, lo que es el rapto, cuando Cristo venga, es algo que no espera uno. No puede decir, bueno, va a venir a las 10, a las 11, porque ya tengo señas que ya es algo que va a suceder en cualquier momento. Y también creo que aquí y al fin del libro también habla de la misma idea. Creo que ahí es donde estaba viendo. Y aquí al fin, cuando invita a gente a Jesucristo y la iglesia, y me dijo, estas palabras fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Otra vez, la rapidez, no está hablando en cortos años, pero cuando empiece es algo que rápido va a suceder. De eso estamos hablando. Aquí vemos la idea 6. Y entonces el cumplimiento de profecías que proceden, ahí es donde vemos este capítulo segundo de Tesalonicenses, ahí es donde habla precisamente de eso, que no sean sacudidos finalmente a vuestro modo de pensar, ni arméis por el Espíritu. Entonces ahí de eso está hablando, que de ninguna manera iba a venir si no fuera por las enseñas que iban a venir antemano.
que nadie se engañe, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, como digo, esa palabra, el rapto. Entonces, no hay referencia a la maldad cuando el rapto ocurre, pero sí vemos el fin durante la segunda venida, y entonces será revelado el eunuco, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruir con el resplandor de su venida, el eunuco cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ahí está hablando de la destrucción, y cuando Satanás, el anticristo, va a estar agarrado y lanzado al lago de fuego, él y su falso profeta. Es lo que va a suceder al terminar, y Satanás será juzgado y en la cárcel, vamos a decir, por los 1000 años del reino. Y eso es lo que vemos, ya hemos hablado de eso. Vemos también Israel. No va a haber cambios, que dice el rapto no cambia la relación en el senso que automáticamente ya son salvos. Vemos que durante la tribulación empieza con los más incrédulos, pero entonces vemos estos 144,000 evangelistas judías que salen y empiezan a evangelizar. Pero entonces, cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando de algo serio con los pactos. Los pactos van a ser cumplidos completamente, como dice en Jeremías 23, dice 23:5-8. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David en un renuevo justo, y reinará como rey, actuar sabiamente, aplicando el derecho y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá y Israel, y morará seguro. Cuando habla de esto, está diciendo la nación va a estar compuesto de los más creyentes, total, 100%. Por eso dice Judá y Israel. Recuerden qué pasó cuando después de David, Salomón tenía el reino unido, entonces se dividió en Judá y Israel. Entonces Judá y Israel, ahí estaban divididos, y estaban divididos. Asiria vino y destruyó lo que es los reinos del norte, los 10 tribus, pero entonces quedó todo Jerusalén, y esos no estaban destruidos hasta que vino Nabucodonosor y él conquistó. Entonces ya estaban divididos, quedaron divididos, y eso nunca estaban juntos otra vez. Vamos a reconocer que esto no sucede hasta cuando Cristo venga y haga esto. Esos pactos están cumplidos en ese tiempo y no antes. 30 también dice, porque aquí días declara el Señor cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Otra vez, los juntos. El Señor dice también, los hará volver a la tierra, y que les di a sus padres, y la poseerá. Estas son las palabras que el Señor. Entonces ahí vemos que Dios ha prometido otra vez juntarlos los dos, y van a ser. Entonces es la parte que los gente que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel, ellos están diciendo que estas promesas, bueno, no está hablando de tierra física, está hablando de algo espiritual. Ya van a estar juntos, todo un pueblo de Dios. Yo digo, bueno, cuando hacen eso, están diciendo que Dios agarró el contrato y dijo, déjame borrar aquí, voy a cambiar los nombres. Y no, creo que Dios literalmente dice que es lo que va a ser los judíos, todo un pueblo, es algo que va a ser literalmente. Y déjame ver si creo.
La iglesia está quitada de la tierra, de eso estamos hablando. Entonces nosotros que estamos vivos, aquí en 1 de Tesalonicenses, aquí este evento de rapto en 1 de Tesalonicenses habla precisamente. Entonces nosotros, ¿quiénes nosotros? Él no está hablando de judíos, él está hablando de la iglesia, incluyéndose él mismo. Nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y se encuentra con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Nosotros estamos confortados que dice, vamos a estar con el Señor en un segundo. No estamos, ¿cómo vamos a confortar a otra gente? Pues estamos pasando por la tribulación. Y entonces el anticristo va a juzgarnos, va a matar, y que al fin va a haber tantas cosas tan feas que va a suceder entonces Cristo va a venir. Y eso no es confort para uno. Aquí la buena noticia es que nosotros vamos a salir antes. No quiere decir que la iglesia no va a sufrir. Hay sufrimiento donde quiera. En cualquier lugar que hay iglesia hay sufrimiento. Eso no estamos hablando de escapar de eso. Vamos a escapar la ira de Dios. Es lo que estamos hablando. Es lo que, por eso nos sacan de aquí. Ok. Bueno, para no hacerlo mucho más largo, vamos a parar ahí. Parece que estamos en... ya. Bueno, déjame... Lo quita de la tierra, entonces también cuando regresamos, déjame nomás terminar con esta. Es 8. Ya. En Judas... dice, y esto también profetizó Enoc en el 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos miles de sus santos, y para ejecutar juicios sobre todos, y para condenar a todos los impios en todas las obras de iniquidad. Entonces ahí, eso está hablando de la segunda venida, cuando Él viene a hacer ese juicio. La gente que ha seguido o ha creído en el Mesías y todo eso, ellos van a recibir sus recompensas, van a ser parte del milenio. Pero la otra gente pues van a ser apartados hasta el gran trono blanco. Y es lo que vimos en Apocalipsis 19, 14. Ahora sí, paramos ahí porque ya se me acabó la voz, creo. Vamos a orar. ¿Oramos? Padre, te damos gracias que nos has dado este tiempo. Pedimos que aclares en nuestras mentes tu palabra, Padre. Ayúdanos a comprender, entender esta parte de tu plan. Pedimos que sigas con nosotros, bendícenos, ayúdanos a llegar a casa, a lugares donde vamos a descansar, Padre, con bien, y podamos regresar otra vez la semana que viene, que sigamos este tipo de estudios sobre tu plan para el futuro en la escatología y bien. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.